Me llamo Valeria Reyes Domínguez. Tengo 27 años. Soy de Oaxaca, de un pueblo que no voy a nombrar porque mi familia todavía vive ahí. Y durante 16 meses fui el cebo humano que el cártel del Golfo usaba para atrapar a migrantes en la frontera con Texas. Hoy estoy en un programa de protección de testigos, en un lugar que tampoco voy a decir, y estoy grabando esto desde un cuarto que no es mío, con ropa que no es mía, con un nombre que ya no es el mío. Lo que les voy a contar esta noche no lo han escuchado antes, porque las mujeres que lo vivieron no sobrevivieron para contarlo. Yo sí. Y todavía no sé bien por qué. Antes de que sigan escuchando, necesito que entiendan algo. Yo no era cómplice. Yo era la trampa. Y la trampa no elige a quién atrapa. La trampa solo existe para que otros caigan. Eso me dijeron desde el primer día. Eso me repetí a mí misma cada noche durante 16 meses para no volverme loca. No sé si funcionó. No sé si estoy cuerda todavía. Pero estoy viva, y eso, en este momento, es suficiente para hablar. El nombre que me pusieron ellos era La Paloma, no porque fuera libre, sino porque las palomas regresan siempre al mismo lugar. Y yo tenía que regresar. Siempre. Con alguien nuevo. Con alguien que confiara en mí, porque yo hablaba como ellos, caminaba como ellos, lloraba como ellos, porque yo era uno de ellos. Era migrante. Era víctima. Era todo lo que necesitaban que fuera para que los demás no sospecharan. Voy a contarles cómo empezó. Voy a contarles qué hacía exactamente. Voy a contarles los rostros de las personas que entregué sin querer, sin poder hacer nada, con una pistola apuntando a mi espalda que nadie más podía ver. Y voy a contarles cómo salí, o más bien, cómo me sacaron, porque yo sola no hubiera podido. Pero primero necesito que sepan quién era yo antes de todo esto. No para que me tengan lástima, sino para que entiendan que esto no le pasa solo a la gente descuidada o ignorante o desesperada. Esto me pasó a mí. Y yo era inteligente. Y yo tenía miedo. Y el miedo, cuando es suficientemente grande, te hace hacer cosas que jamás imaginaste que eras capaz de hacer. Tenía 25 años cuando crucé. Había terminado la preparatoria en Oaxaca. Había trabajado 3 años en una maquiladora cerca de Tehuantepec. Había ahorrado lo suficiente para pagar a un coyote de confianza, alguien que un primo de mi mamá conocía, alguien que había cruzado a otras personas sin problemas. Me llamaba Ernesto. Era un hombre gordo, con bigote, que usaba siempre la misma camisa de cuadros azules y que hablaba despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me dijo que el cruce era seguro. Me dijo que en 3 días estaría en Houston. Me dijo que tenía familia allá que me estaba esperando. Una prima que había cruzado 2 años antes, que trabajaba limpiando casas, que podía conseguirme trabajo. Eso era todo lo que yo quería. Trabajo. Un cuarto limpio. Mandar dinero a mi mamá. Eso era el sueño completo. No era un sueño grande. Era el sueño más pequeño que puedes imaginar, y aún así fue suficiente para destruirme. Salí de Oaxaca un martes en la mañana. Mi mamá me hizo tlayudas para el camino, y no lloró frente a mí, pero yo escuché cómo lloraba en su cuarto esa noche anterior. Subí al autobús con una mochila mediana, $200 escondidos en el forro del brasier, el número de teléfono de mi prima en un papel doblado dentro del calcetín, y la certeza absoluta de que en menos de una semana iba a estar del otro lado. Nunca llegué. El momento exacto en que todo cambió fue en Reynosa, no en el desierto, no cruzando el río, no en ningún lugar dramático. Fue en una casa de seguridad en Reynosa, en un cuarto que olía a humedad y a comida recalentada, donde Ernesto nos dejó esperando a mí y a otras 11 personas. Familias, un muchacho solo de Honduras, 2 hermanos de Guerrero, y nos dijo que iba a conseguir los permisos para el cruce final. Ernesto no volvió. En cambio, llegaron otros.
3 hombres con gorras y chamarras, armados, que entraron sin tocar la puerta y que empezaron a hablar entre ellos como si nosotros no existiéramos. Uno de ellos, el más joven, el que tenía un tatuaje de una serpiente en el cuello, me miró directo a los ojos y me preguntó de dónde era. Le dije que de Oaxaca. Me preguntó si hablaba inglés. Le dije que un poco, que había tomado clases. Me preguntó si tenía familia en Estados Unidos. Le dije que sí, una prima en Houston. Se quedó callado un momento. Luego me dijo, «Qué bueno, vas a necesitar esa prima». No entendí qué quiso decir. No pregunté. El miedo ya me había subido por la garganta y me había cerrado la boca completamente. Esa noche separaron a las familias de los solteros. A mí me pusieron en un cuarto aparte con otras 2 mujeres, una de Chiapas y una de El Salvador. Las 3 lloramos en silencio. Ninguna durmió. Por la mañana llegó una mujer, la única mujer que vi trabajando con ellos en todo ese tiempo, que se llamaba o decía llamarse Nadia, que era delgada, que tenía el pelo teñido de rojo, que hablaba con una calma que me perturbaba más que si hubiera gritado, y que nos explicó la situación. Nos dijo que Ernesto nos había vendido, que nuestra deuda era ahora de $8,000 cada una, que si teníamos familia en Estados Unidos, podíamos llamar para que pagaran, que si no teníamos familia o la familia no podía pagar, teníamos que trabajar para saldar la deuda, que el trabajo dependía de lo que cada una pudiera hacer. La mujer de Chiapas empezó a llorar fuerte. Nadia le puso una mano en el hombro, casi con gentileza, y le dijo que llorar no servía para nada aquí. Me preguntó si yo tenía a alguien que pudiera pagar $8,000. Le dije que no, que mi prima ganaba poco, que mi mamá no tenía nada. Me miró un momento. Luego dijo, «Entonces vamos a hablar tú y yo». La conversación con Nadia fue la que me convirtió en la paloma, aunque en ese momento yo no sabía cómo se llamaría lo que estaba aceptando. Solo sabía que era la única opción que no terminaba en algo que no podía nombrar todavía, algo que sí les pasó a las otras 2 mujeres y que me costó mucho tiempo poder decir en voz alta. Nadia me explicó el trabajo. Me dijo que había grupos de migrantes que llegaban solos, sin coyote, que intentaban cruzar por su cuenta, siguiendo rutas que encontraban en Internet o que les habían dado conocidos. Me dijo que esos grupos eran peligrosos porque no sabían nada, porque se perdían, porque caían en manos de grupos peores. Me dijo, y aquí fue donde usó exactamente las palabras correctas para que yo pudiera decirme a mí misma que no era lo que era, que mi trabajo iba a ser ayudarlos, guiarlos, estar con ellos, ganarme su confianza. Y cuando estuvieran en el punto de entrega, que era lo que ella llamaba así, punto de entrega, yo me haría a un lado y los hombres del cártel se encargarían del resto. Le pregunté qué les pasaba a ellos después. Me dijo que dependía, que si tenían familia que pudiera pagar, los soltaban, que si no, trabajaban, que nadie moría si cooperaba. Le pregunté qué me pasaba a mí si me negaba. No respondió, solo me miró. Y en esa mirada estaba todo. Dije que sí. Me odié en ese momento. Me he odiado cada día desde entonces. Pero dije que sí porque tenía 25 años y quería seguir teniéndolos. El primer trabajo fue 10 días después. Me dieron ropa nueva, me dieron un teléfono con un número que no era mío, me dieron una historia. Me llamaba Valeria. Eso al menos era verdad. Venía de Veracruz. Eso no. Había cruzado hacía 3 semanas. Tampoco. Conocía la zona. Eso lo habían hecho cierto a la fuerza, con Nadia llevándome en carro por las calles de Reynosa durante 4 días seguidos, hasta que pude repetir las rutas de memoria. Me dijeron que había un grupo de 8 personas que estaba en un albergue de migrantes cerca del centro. 4 hombres, 2 mujeres, 2 niños. Venían de Guatemala.
Llevaban días esperando para cruzar, sin dinero, sin contactos, con miedo. Me dijeron que me acercara, que me ganara su confianza, que les dijera que conocía una manera de cruzar segura, que ya había cruzado yo misma, que podía guiarlos. Me dijeron que si intentaba hacer algo diferente, si intentaba avisarles, si intentaba huir, tenían gente en Oaxaca. Me mostraron una foto de mi mamá saliendo de la tienda que hay a 2 cuadras de su casa. Era reciente. Era de esa semana. Entendí todo lo que necesitaba entender. Fui al albergue. Era un lugar con colchonetas en el suelo, olor a sudor y a desinfectante, paredes con carteles de organismos de derechos humanos que nadie podía ayudarte realmente si estabas en ese punto. Vi al grupo de Guatemala desde la entrada. Los identifiqué porque nadie me había dado una descripción. El hombre mayor, el que parecía el jefe del grupo, tenía una chamarra verde. Tenía razón. Me acerqué. Empecé a hablar. Dije que había llegado sola, que estaba esperando para cruzar, que era de Veracruz, la mujer más joven del grupo, que se llamaba Marta y que tenía quizás 22 años y cargaba a un niño de 2 en brazos. Me preguntó si sabía cómo cruzar. Le dije que sí. Le dije que había conocido a alguien que podía ayudarlos. Le dije que era de confianza. Estaba mintiendo en cada palabra. Y ella me miraba con esa esperanza desesperada que da el no tener ninguna otra opción, y yo la recibía y la usaba, y me moría por dentro. Esa noche llevé al grupo al punto de encuentro que me habían indicado. Era un terreno baldío en las afueras, detrás de una bodega abandonada. Los hombres del cártel estaban esperando. Cuando llegamos, yo me hice a un lado, como me habían dicho. El hombre de la chamarra verde me miró y supo en ese momento que algo estaba mal. Lo vi en sus ojos. Me miró a mí y supo. No dijo nada. No pudo decir nada porque ya era tarde. Me fui caminando sin mirar atrás. Escuché a Marta preguntar algo en voz alta. No entendí qué. Y luego escuché voces de hombres. Y luego no escuché nada más, porque me alejé lo suficientemente rápido. Llegué a la casa donde me tenían y vomité durante 20 minutos en el baño. Nadia entró, me miró, me dijo que la primera vez era la más difícil y que después te acostumbrabas. No me acostumbré nunca. Eso quiero que quede claro, nunca me acostumbré. El segundo trabajo fue 2 semanas después. Esta vez era un grupo más pequeño, 3 hombres solos, jóvenes, de Honduras y El Salvador, que habían llegado juntos en la Bestia y que habían sobrevivido cosas que ellos mismos me contaron en las horas que pasamos juntos antes del punto de entrega. Uno de ellos, que se llamaba Kevin y que tenía 19 años y quería llegar a Nueva York, donde tenía un tío, me habló de su mamá durante 1 hora mientras esperábamos en una esquina que el contacto llegara. Me habló de ella como si yo fuera su hermana. Me habló de ella con esa confianza que da el haber caminado durante semanas sin saber si ibas a sobrevivir y de pronto encontrar a alguien que parece entenderte. Yo asentía. Yo hacía las preguntas correctas. Yo mantenía la historia. Y por dentro estaba rogándole a un Dios en el que ya no sabía si creía que esto terminara de alguna manera que no fuera la que yo sabía que iba a terminar. En el punto de entrega, Kevin me miró y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó por qué temblaba. Le dije que tenía frío. Me tomó la mano un momento, como un gesto amistoso, de consuelo, y yo no pude retirarla porque si la retiraba iba a romper a llorar, y si lloraba todo se rompía. Los hombres llegaron. Kevin soltó mi mano. Miró a su alrededor. Y de nuevo, como el hombre de la chamarra verde, entendió. Lo vi exactamente en el momento en que lo entendió. Y no pudo hacer nada. Me fui. No vomité esta vez. Esta vez me senté en el suelo del baño con las rodillas contra el pecho y me quedé ahí durante 2 horas sin mover ni hacer ningún sonido. Nadia no entró esta vez.
Así pasaron los meses. No voy a contarles cada operación porque no puedo. Físicamente no puedo. Pero sí voy a contarles lo que aprendí de ese sistema, porque es lo que necesitan entender si quieren comprender cómo funciona esto y por qué es tan difícil escapar o denunciarlo. El sistema usaba mujeres como yo porque generamos confianza. Un hombre que se acerca a un grupo de migrantes despierta sospechas. Una mujer que llora, que tiene miedo, que habla igual que tú, que viene del mismo lugar que tú, no. Una mujer sola genera solidaridad, genera el instinto de proteger y de confiar. Éramos el anzuelo perfecto porque parecíamos exactamente lo que las víctimas eran. Había otras mujeres haciendo lo mismo que yo en diferentes puntos de la ruta. Nunca nos hablamos entre nosotras directamente. Nunca nos presentaron. Pero a veces nos veíamos desde lejos en la casa de seguridad y nos reconocíamos en los ojos. Ese reconocimiento era lo más solitario que he sentido en mi vida, más solitario que estar encerrada, más solitario que no poder llamar a mi mamá. Ese reconocimiento de que estábamos juntas en algo que ninguna había elegido y que ninguna podía nombrar frente a la otra. Una de ellas era una mujer de unos 35 años, que tenía el pelo muy negro y que nunca sonreía. Nunca supe su nombre. La vi quizás 8 veces en esos 16 meses. La última vez que la vi tenía la cara golpeada. Después de eso, no la volví a ver. No pregunté qué había pasado. Aprendí muy rápido que no se pregunta qué pasó con la gente que desaparece. El momento en que entendí completamente en qué me habían convertido fue en el cuarto mes. Hasta entonces me había dicho que era temporal, que iban a dejarme ir cuando les fuera suficientemente útil, cuando les pagara la deuda con mi trabajo, cuando encontraran a alguien más. Eso me decía. Esas mentiras me decía. En el cuarto mes llegó a la casa de seguridad un hombre que yo no había visto antes. No era de los que hacían los operativos. Era diferente. Usaba ropa buena, olía a colonia cara, hablaba en voz baja. Nadia lo trataba con una deferencia que yo no le había visto con nadie más. Se llamaba, o lo llamaban, el señor Aurelio. El señor Aurelio me llamó a hablar con él en un cuarto separado. Me preguntó cómo iba el trabajo. Le dije que bien. Me preguntó si tenía problemas. Le dije que no. Me preguntó si pensaba en escapar. Me quedé helada. Me dijo que no tuviera miedo, que era solo una pregunta, que todo el mundo que estaba en esa situación pensaba en escapar al principio, que era normal, y que quería que yo entendiera por qué no era posible. Me explicó, con esa calma que era más amenazante que cualquier grito, que mi mamá estaba bien, que iba a seguir estando bien siempre que yo siguiera haciendo mi trabajo, que tenían personas en Oaxaca que la conocían, que sabían sus rutinas, que sabían en qué iglesia iba los domingos. Me preguntó si sabía en qué iglesia iba mi mamá los domingos. Le dije el nombre. Me sonrió. Me dijo que lo sabía, que solo quería que yo lo supiera también. Luego me dijo algo que se quedó grabado en mi cabeza con una claridad que no se borra. Me dijo que yo no era una empleada, era una inversión, y que las inversiones no se abandonan. Después de esa conversación dejé de mentirme, dejé de decirme que era temporal. Entendí que esto no tenía salida, que iba a seguir siendo la paloma hasta que me volviera inútil o hasta que cometiera un error, y que cuando cualquiera de esas dos cosas pasara, lo que venía después no era la libertad. Lo que cambió todo fue una niña. En el séptimo mes, me mandaron a trabajar con un grupo que era diferente a los anteriores. Era más grande, casi 20 personas, y entre ellas había una familia completa, un hombre, su esposa y 3 hijos. El mayor tenía quizás 12 años, el del medio tenía 8, la niña tenía 5. La niña se llamaba Sofía. Tenía el pelo trenzado, una trenza que se estaba deshaciendo, y cargaba un osito de peluche café que debía haber sido blanco en algún momento.
Me lo mostró en los primeros 10 minutos que pasamos juntos el grupo. Me dijo que se llamaba azúcar porque era dulce. Pasé 6 horas con ese grupo antes del punto de entrega. 6 horas. Sofía me tuvo de la mano durante casi toda la caminata. Me contó que en su pueblo había un perro que se llamaba Canelo y que ella le daba de comer tortillas. Me contó que quería ir a la escuela en Estados Unidos y aprender inglés. Me preguntó si yo hablaba inglés y le dije unas palabras y se rió. Se rió. En la quinta hora empecé a calcular. Empecé a buscar salidas donde no había ninguna. Empecé a pensar en formas de avisar, de hacer algo diferente, de romper el patrón de alguna manera que no los pusiera a ellos en peligro y que no pusiera a mi mamá en peligro. No encontré nada. No había nada. El sistema estaba diseñado exactamente para eso, para que no hubiera nada. En el punto de entrega, cuando los hombres aparecieron, Sofía me apretó la mano. Los adultos entendieron de inmediato lo que estaba pasando. El padre del grupo puso a su mujer y a los niños detrás de él. Hubo forcejeo, hubo gritos. Sofía soltó mi mano y corrió hacia su papá. No vi más porque me empujaron hacia afuera de la escena, pero escuché. Escuché al padre gritarle a su mujer que agarrara a los niños. Escuché a alguien dar una orden en voz alta. Escuché a Sofía llorar. Esa noche, en el baño de la casa de seguridad, tomé una decisión. No sabía cómo la iba a ejecutar. No sabía si era posible ejecutarla. Solo sabía que si yo seguía siendo la paloma, algo dentro de mí, que todavía era Valeria, se iba a morir para siempre. Y que si eso pasaba, que si lo que quedaba de Valeria Reyes Domínguez de Oaxaca desaparecía completamente, entonces ya no había nada que proteger. Ni yo, ni mi mamá, nada. Decidí que iba a hablar con alguien. No sabía con quién, no sabía cómo, pero iba a encontrar una manera. El problema de intentar hablar cuando estás dentro de un sistema así es que no sabes en quién confiar. No sabes si el albergue está infiltrado. No sabes si el sacerdote de la iglesia que pasa por la zona tiene contacto con ellos. No sabes si la persona que dice ser de alguna organización de derechos humanos es real o es otro cebo, como yo. La desconfianza es una de las herramientas más eficaces que tienen. Te aíslan no solo físicamente, sino en términos de a quién puedes acudir. Lo que hice fue pequeño y tardé 3 semanas en poder hacerlo. En uno de los recorridos de reconocimiento de rutas que hacía con Nadia, pasamos por una estación de gasolina donde había un baño para clientes. Pedí permiso para entrar. Nadia se quedó en el carro. Tenía quizás 3 minutos. En el baño había un espejo con publicidad pegada en el marco. Entre la publicidad había un número de teléfono de una organización de apoyo a migrantes. No sé si era legítima. No sé si era de confianza. Solo sé que era lo único que tenía. Memoricé el número. No lo escribí. Lo repetí en mi cabeza durante todo el camino de regreso, durante esa noche, durante los días siguientes, como un rosario, como lo único real en un mundo completamente falso. Una semana después, en otro operativo, en otro momento de 3 minutos, en otro baño de otra gasolinera, encontré un teléfono. Era un teléfono viejo, sin chip, que alguien había dejado olvidado en un estante. Tenía el 20% de batería. No tenía señal para llamadas, pero tenía Wi-Fi de la gasolinera. Escribí un mensaje de WhatsApp al número que había memorizado. Escribí mi nombre real. Escribí dónde estaba. Escribí lo que hacía. Escribí que tenía miedo de que mataran a mi mamá. Escribí que necesitaba ayuda, pero que no podía salir sola. Escribí todo eso en menos de 2 minutos. Envié el mensaje. Borré la conversación. Dejé el teléfono donde lo había encontrado. Salí del baño. No supe durante 11 días si alguien había recibido ese mensaje. 11 días son una eternidad cuando no tienes nada más que una decisión que tomaste y que quizás no sirvió para nada. En el día 12,
llegó algo que cambió la estructura de mis operativos de una manera que no era normal. Nadie me informó que el siguiente trabajo iba a ser diferente. Iba a tener que acercarme a un grupo específico en un albergue específico y que el proceso iba a ser más largo, de varios días, porque el grupo era cauteloso y no confiaba fácilmente. Fui. El grupo estaba ahí. Eran 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres, que venían de diferentes países. Empecé a trabajar como siempre, pero algo en ese grupo era diferente desde el principio. Eran demasiado tranquilos. Hacían preguntas muy específicas, pero las hacían de manera casual. Uno de los hombres, que dijo llamarse Rodrigo, me preguntó en algún momento qué organización me había ayudado a cruzar. Respondí con mi historia de siempre, pero algo en cómo hizo la pregunta me detuvo. Era una pregunta demasiado directa para un migrante casual. Los migrantes no preguntan eso. Los migrantes preguntan por la ruta, por el agua, por dónde dormir. No preguntan por organizaciones. Esa noche, de regreso en la casa, no dormí. Analicé cada detalle de la conversación con ese grupo. Analicé cómo se movían, cómo hablaban entre ellos, qué miraban, y llegué a una conclusión que no supe si alegrarme o tenerle más miedo. No eran migrantes, o no eran solo migrantes. Al día siguiente, de regreso en el albergue, busqué un momento a solas con Rodrigo. Le dije, en voz muy baja, que yo había enviado un mensaje, que no sabía si había llegado, que si él era quien yo pensaba que podía ser, que supiera que lo que yo hacía no era voluntario. Me miró durante un momento muy largo. Luego me dijo, también en voz muy baja, el mensaje llegó. Lo que pasó después fue lo más aterrador de todo el proceso, más aterrador que los 16 meses anteriores, porque era el momento en que todo podía salir mal de la peor manera posible. Rodrigo, que no se llamaba Rodrigo y que era parte de una unidad especial de investigación que trabajó de manera coordinada con la organización que yo había contactado, me explicó que habían estado buscando el punto de entrada al sistema de la Paloma durante meses, que mi mensaje les había dado la ubicación aproximada, que ahí han podido rastrear la zona de operación, pero que necesitaban más tiempo para montar el operativo de captura sin que el cártel tuviera aviso y reaccionara contra mi mamá antes de que pudieran protegerla. Me dijeron que tenía que seguir por 2 semanas más. 2 semanas, haciendo lo mismo, como si nada hubiera cambiado, sin que nadie en la estructura sospechara que algo había cambiado. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida, no porque no supiera que había ayuda de camino, sino porque en esas 2 semanas hice 2 operativos más. Y esos operativos pesan diferente, porque yo ya sabía que podría haber hecho algo diferente y no lo hice. No podía. Me lo dijeron muy claro. Si rompía el patrón antes de que el operativo estuviera listo, el cártel recibía la señal y mi mamá estaba en peligro antes de que pudieran llegar a ella. Entregué a 2 grupos más, 8 personas en total, 8 personas que no sé qué les pasó, con las que no pude hacer nada, 8 personas que me pesan de una manera que no tiene nombre y que no tiene absolvición posible. La noche del operativo empezó como todas las noches. Nadie me dio instrucciones para el siguiente día. Me dijo a qué albergue ir, qué grupo buscar, cuánto tiempo tenía. La escuché. Dije que sí. Me fui a dormir, o intenté hacerlo. A las 2 de la mañana escuché ruidos afuera que no eran los ruidos normales de la casa. Eran demasiados pasos. Eran voces en un tono diferente. Me quedé completamente quieta en el colchón, respirando lo más despacio que podía. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Luz. Gritos de «¡Policía! ¡No se muevan!». Siluetas con chalecos y lámparas. Nadia gritando algo en el cuarto de junto. Más gritos, pasos que corrían. Alguien se acercó a donde yo estaba y dijo mi nombre real. Valeria Reyes Domínguez.
No la paloma. Valeria. Dije, soy yo. Me dijeron que me levantara despacio. Me pusieron algo encima de los hombros, una chamarra. Me sacaron por la puerta de atrás, mientras por la puerta de adelante todavía había movimiento y gritos. Afuera había un carro sin marcas. Me subieron. Arrancaron. El hombre que manejaba no habló durante 20 minutos. Yo tampoco. Solo miraba por la ventana las calles de Reynosa pasando a esa velocidad que te dice que ya no estás atrapada, pero que todavía no entiendes qué eres ahora. Después me dijeron que en esa misma noche habían detenido a 19 personas vinculadas a la red, que Nadia estaba entre los detenidos, que el señor Aurelio no estaba en la casa esa noche, que habían logrado llegar a Oaxaca a tiempo y que mi mamá estaba en un lugar seguro. Cuando me dijeron eso de mi mamá, fue la primera vez que lloré de verdad desde que había llegado a Reynosa. No lloraba de alivio, lloraba de todo, de los 8 meses anteriores, de Marta y Kevin y Sofía, de la mujer del pelo negro que no volví a ver, de Ernesto, con su camisa de cuadros azules que me vendió como si fuera ganado, de todo lo que fui y de todo lo que hice y de todo lo que no pude evitar hacer. Lloré durante mucho tiempo en ese carro que no tenía a dónde ir, excepto lejos. Estoy grabando esto desde un cuarto que no tiene ventanas. No porque esté encerrada, sino porque así son los cuartos donde me tienen mientras dura el proceso legal en el que soy testigo. No sé cuánto tiempo más va a durar. No sé cuándo voy a poder tener un nombre fijo, una dirección, una vida que sea mía, pero sé por qué estoy contando esto. Lo estoy contando porque hay personas que están viendo este video ahora mismo que están pensando en cruzar, o que tienen a alguien que está pensando en cruzar, o que ya están en la ruta y están buscando señales de qué es real y qué no lo es. Y necesito que sepan ciertas cosas. La primera, el sistema que me usó a mí existe en múltiples puntos de la ruta, no solo en Reynosa, no solo en el Golfo. Hay mujeres haciendo lo que yo hacía en este momento mientras ustedes ven este video, no porque sean malas personas, sino porque están exactamente donde yo estuve, sin salida, con miedo, con alguien que aman siendo amenazado. La segunda, no todas las personas que se acercan a ayudarte en el camino son quien dicen ser. No todas son cebo como yo, pero algunas sí. Y la manera en que se siente la trampa es exactamente igual a cómo se siente la ayuda genuina. Exactamente igual. No hay diferencia en la superficie. Por eso funciona. Por eso es tan difícil de detectar. La tercera, si estás en la ruta y algo se siente mal, confía en eso. Confía en tu cuerpo cuando te dice que algo está mal, aunque no puedas explicar qué es. Si alguien aparece que conoce exactamente la ruta, que habla exactamente como tú, que tiene exactamente el mismo miedo que tú, que tiene una solución para todo, pregúntate por qué. Pregúntate qué gana esa persona. Las personas en la ruta no tienen soluciones para todo. Las personas en la ruta están tan perdidas como tú. Si alguien tiene todas las respuestas, hay que preguntar de dónde sacó las preguntas. La cuarta. Las deudas que crean estos grupos no son reales. $8,000, 10,000, 20,000. No las debes. No existe ningún contrato legal ni moral que te obligue a pagar dinero a una persona que te secuestró. Sé que cuando estás adentro eso no importa, porque el miedo es más real que cualquier concepto de justicia. Pero si en algún momento tienes acceso a alguien de afuera, a alguna organización, a algún número de teléfono en el marco de un espejo, úsalo. Ese mensaje que mandé desde un teléfono sin chip, con 20% de batería, cambió todo. No lo hubiera sabido antes de mandarlo. Pero lo mandé. Y la quinta, que es la más difícil de decir. Si hiciste algo dentro de ese sistema que no elegiste, algo que te pesa, algo que no puedes confesar, porque no sabes si mereces ser escuchada o absolvida, quiero que sepas que puedes hablar.
que hay personas que entienden la diferencia entre una víctima que fue usada como herramienta y alguien que eligió hacer daño, que esa diferencia importa, que importas, que yo tardé mucho en creerlo y todavía no lo creo del todo, pero lo estoy aprendiendo. Lo que el señor Aurelio me dijo aquella tarde es que yo era una inversión, y tiene razón en algo. Todo lo que aprendí, todo lo que viví, todo lo que no puedo olvidar, eso tiene un valor. Y el valor es este, que alguien que está en la ruta ahora mismo escuche esto y tome una decisión diferente. O que alguien que conoce a alguien en la ruta escuche esto y haga una llamada. O que alguien que trabaja en política o en protección o en cualquier posición desde la que puede cambiar algo entienda cómo funciona esto por dentro y no solo desde los reportes. Me llamo Valeria. Ya no soy la paloma. Sigo sin saber muy bien qué soy, pero sé que estoy viva y que eso, por ahora, es suficiente para hablar. Cuídense, cuiden a los suyos. Y si van a cruzar, por favor, busquen una organización verificada, un albergue reconocido, un proceso legal si es que existe alguno para su situación. Sé que a veces no hay opciones. Lo sé mejor que nadie. Pero si hay, aunque sea una opción que no involucra a un coyote que alguien conoce, tómenla, aunque sea más lenta, aunque sea más difícil. El otro camino puede terminar de una manera que no tiene regreso. Gracias por escuchar. No sé si voy a poder publicar otro video. No sé si voy a poder volver a hablar después de esto. Pero si solo hay una persona que cambia algo porque escuchó esto, valió. Valeria Reyes Domínguez, Oaxaca, 27 años, sobreviviente.